Vaid Hanam, que traduce al español como y supliqué. Por ello la importancia que esta semana sea de súplicas. ¿Ok? Y supliqué. Y esta expresión viene dada por el hecho de que en el versículo 23 del capítulo 3 de Deuteronomio se expresa que Moisés suplicó al Eterno. ¿Ok? Entonces, para la porción de esta semana, enfocaremos nuestra atención en esta oración, en este tipo de oración, y en varios tipos de oración que existen a lo largo de las Escrituras. ¿Ok? Veremos sus características, definiciones básicas y cuándo hay que hacer uso de alguna de ellas o de todas ellas. ¿De acuerdo? Acto seguido, vamos a estar reflexionando acerca del tesoro de la palabra del Eterno en nuestras vidas. ¿Ok? Un tema bastante amplio en esta segunda porción a estudiar de Devarim. Al terminar con este estudio, entonces estaremos compartiendo, como venimos haciendo en este ciclo de enseñanzas para este mes, con la enseñanza dirigida a la familia, con el pastor Sixto Porras. Y después de esa conferencia, vamos a tener una reunión de 15 minutos, mis amados. ¿Sí? Requerimos tratar varios aspectos en función al proyecto de la gira de Comunidades Unidas en el Mesías, dirigida en este caso por el doctor Keter Blatt, donde pues necesitamos estar informados e involucrados de algunos de estos procesos. Amén. Entonces pido a todos, por favor, la tolerancia en el día de hoy para que me regalen esos 15 minutos extras a estas dos enseñanzas que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Hoy es un Shabbat de consuelo, decíamos al principio, lo repasaba ayer a través del grupo de WhatsApp. Noto que algunas personas tomaron la lluvia como parte de ese consuelo, Baruch Hashem por eso, también se vale, ¿verdad? Y bueno, hasta acá nos trae el Eterno y pedimos y confiamos en Él de que Él obre en nuestro ser interior en función a la instrucción que Él quiera impartirnos en esta obra. Entonces arribamos a Deuteronomio capítulo 3, versículos 23 al 27. Vamos a leer acá de corrida esta porción. Dice así: entonces, hice esta súplica al Eterno. Hashem, Señor mío, tú has comenzado a manifestar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte, pues, ¿qué Elohim hay en los cielos ni en la tierra que pueda hacer obras y proezas como las tuyas? Déjame, por favor, pasar y ver la tierra buena de la Yen del Jordán, esa buena montaña y el Líbano. Pero por culpa vuestra, Adonai se irritó contra mí y no me escuchó. Antes bien, me dijo: basta ya, no sigas hablando de esto. Sube a la cumbre del Pisgah, alza tus ojos al occidente, al norte, al mediodía y al oriente, y contempla con tus ojos, porque no pasarás ese Jordán. Bien, vemos en esta porción cómo nos describe Moisés su experiencia ante la súplica que él elevó al Eterno por ingresar a la tierra prometida, y por mucho que suplicó, Hashem no permitió que entrara en la tierra. Él obró para que a través de su misericordia él pudiera ver la tierra, mas no entrar por ella. Y la forma en la que Moisés se acerca al Eterno es a través de la súplica. Hemos visto otros eventos donde sencillamente habla con Hashem, tan sencillo como eso. Pero ante esta petición le correspondió a Moisés suplicar. Y la súplica, mis amados, es un tipo de oración que cobra mayor ahínco, mayor fuerza, mayor esfuerzo, mayor pasión, mayor demanda de tiempo, de concentración, de entrega, de rendición al Eterno para que Él escuche nuestra oración. Donde eventualmente
Si estamos pidiendo por algo que Él ya ha decretado, lo más seguro es que Él te escuche, pero no responda a favor de tu súplica. ¿Caen en cuenta con el punto? A ver, en cuanto a este hecho histórico, ya Moisés tenía el decreto de que no iba a entrar en la tierra. Ya lo había dicho la boca de Adonai. No entrarás en la tierra prometida. Entonces, por ser un decreto, eso es inamovible. Ni la súplica lo puede mover. ¿Ok? Eventualmente pudiéramos estar nosotros en condiciones ante situaciones que el Eterno ha prefijado como un decreto. ¿Sí? A ver. Mi padrastro murió hace un año, mi papá murió hace 20 años. Yo puedo suplicar al Eterno, verlos en vida en este momento, y eso no va a suceder. Porque en su orden divino, Él decretó ya el fin de los días de ellos en esta vida terrenal. ¿Lo vemos? ¿Qué puede hacer el Eterno como especie de un paliativo? Verlos en un sueño, o recordarles, o hablar afablemente de ellos, o tener alguna experiencia que nos traiga a recuerdos de ellos. Y tú de alguna forma puedes recibir el aliciente, ¿no? De que el Eterno, en un sentido, respondió tu oración de quererlos ver. Pero verlos acá en vida no va a ser posible, porque ya está sujeto a un decreto. Ellos finalizaron los días de su vida acá en la tierra. ¿Lo vemos? Ante situaciones como esa que ya están decretadas por el Eterno, aunque tú supliques, Hashem no te va a responder. A diferencia de otras situaciones que pueden estar sujetos a cambios y que a través de la súplica Hashem puede bendecirte mostrando su favor. ¿Sí? Como ocurría muchas veces con el ejército de Israel, que se iba a enfrentar a los enemigos, y en ciertas situaciones que estaban siendo derrotados, o en otras donde ya se sentían derrotados porque el adversario era más fuerte, Hashem cambió el pronóstico y les dio la victoria. Eso puede suceder a través de la súplica como un tipo de oración. Ahora, permítanme en la siguiente lámina presentarles los distintos tipos de oración en las Escrituras. Básicamente son 10 tipos de oraciones al Eterno, ¿ok? Existen 10 modos distintos de oración al Eterno y cada uno de ellos expresa un estado de ánimo, un sentimiento, una expectativa distinta, ¿ok? Y antes de proseguir a los ejemplos, a mencionar los tipos de oración, quiero apagar la luz del fondo para que les ayude la fotografía de la lámina, ¿sí? Quiero ilustrar, ¿no? ¿Cómo abordamos a alguien? A ver, la oración, independientemente de su tipo, es una forma de acercarnos al Eterno, ¿cierto? En eso todos estamos de acuerdo. De manera que es una forma de comunicarnos con Él. Ahora, en la interacción humana, donde debe prevalecer la comunicación para llegar a un entendido, hay formas de comunicarnos, ¿sí? Y a esto me voy a dar una ilustración. Si yo estoy hablando frente a una persona, ¿verdad? Le veo a su rostro, modero mi voz y me dirijo a esa persona dándole un mensaje. No hay problema. Pero tal cual como en este instante nos encontramos que mi esposa está al otro lado de la pared, dentro de un recinto, yo no puedo dirigirme con la misma fuerza con ella, a diferencia con lo que lo haría con ustedes, ¿sí o no? Al mismo tiempo, utilizando un micrófono, yo debo moderar más la voz, a diferencia de dirigirme a todos ustedes si no tuviera micrófono. ¿Ven esas diferencias? En tonos de voz, en el aumento del tono de voz, en la actitud, en dónde enfocar mi voz para alcanzar que mi esposa me pueda escuchar, debo hablar más duro, ¿verdad? Y si la voy a llamar, no voy a llamar del lado contrario, tengo que dirigirme hasta acá, para que la onda sonora pueda alcanzarle, ella me pueda escuchar y se pueda acercar. Entonces ya estamos viendo que en una sola comunicación hay diversas formas. A través de un grito, a través de alzar la voz, que es considerado en nuestro contexto social no como un grito, solamente estás alzando la voz.
Para algunas personas eso pudiera significar alzar la voz, ¿sí? Y además ellos tienen diversidad de percepciones en cuanto a que si tú alzas la voz, para algunos estás gritando, para otros se sentirán inclusive hasta ofendidos, ¿sí? Porque nadie ha hablado en ese tono de voz, cuando de pronto el emisor no tiene la más mínima intención de ofenderte. Esto por poner ejemplos. Pero si una persona está mucho más distante, que no hay forma, por mucho que yo grite, que me escuche, yo utilizaría un teléfono, o utilizaría la mensajería de WhatsApp, o un correo electrónico, ¿sí? Pero hay formas de comunicarnos que van a generar diversidad de características en la forma de hacerlo. Lo mismo es la oración con el Padre Eterno. Entonces, partiendo de ese ejemplo, muestro por acá un primer tipo de oración en las Escrituras, que es el clamor, es clamar, ¿ok? Clamar en hebreo se conoce como zaak. Zaak significa gritar, llamar con fuerza. Ejemplos de esto se encuentran en Génesis capítulo 4, versículo 10, Isaías 46, 7, Génesis 27, 34 y Éxodo 2, 23. ¿Ok? Clamar, clamar a viva voz, clamar a voz en cuello, gritar. Eventualmente en las ministraciones de las alabanzas procedemos a gritar, más allá y muy aparte al canto, podemos proceder a gritar cuando se trata de un clamor. El Espíritu de Dios te puede inspirar para que tú grites, ¿ok? En referencia a pedir algo, en referencia a exclamarle a Él su grandeza, quién es Él, su misericordia, bendecir su nombre, etc. Estos son expresiones de lo que significa clamar al Eterno y tiene su lugar. He escuchado creyentes que por su personalidad señalan el hecho de que hay gente que grita para orar. Cuidado, porque el grito en la oración es la característica de un clamor. No está del todo mal. Ciertamente, hay que ser sabios y prudentes para saber en qué contexto yo voy a clamar y cuáles van a ser las causas que me llevan a mí a clamar. ¿Lo ven? Si yo estoy en un restaurante y antes de servirme la comida voy a orar por los alimentos, yo no voy a clamar en ese escenario. Primero porque yo no me estoy dirigiendo a la gente, me estoy dirigiendo al Eterno. Entonces yo haría una oración en un tono de voz moderada. Y a veces incluso se vale hasta mentalmente, ¿sí? Yo allí no voy a clamar por los alimentos. Pero si estoy en una situación de peligro, ese es el momento para clamar al Eterno. ¿Ok? Hasta donde mi memoria me llega, así de momento, yo he clamado en muchas ocasiones, pero en 3 de ellas ha sido con una fuerza, amado, de veras que hay que vivirlo, dirigido en el Espíritu. En 2 ocasiones me intentaron robar el vehículo y opuse resistencia. Y en ese momento yo clamé al Eterno. Y es un clamor, amado, que viene pero desde lo profundo de tu alma. ¿Ok? Porque aparte de ser dirigido por el Eterno, estás asustado. ¿Me explico? Entonces ese clamor sale a viva voz, sale a voz en cuello. ¿Ves la diferencia? Yo no voy a orar en silencio mientras me están robando. No, es un clamor lo que debe interactuar en ese momento. Y otra fue cuando secuestraron a mi hermano Carlos. Saben que mi hermano Carlos en una ocasión fue víctima de un secuestro y fue al frente de mi casa. Y viendo yo pues que se lo están llevando, Padre Eterno. Y eso fue increíble, amado. Ese clamor al Eterno fue a viva voz. Siempre recuerdo esto cuando me toco con el tema de hablar sobre un clamor. Ese clamor, amado, fue tremendo, tremendo. Vivirlo. Es un impulso espiritual que conmueve los cielos. Yo percibí ese día que alé las vestiduras del Eterno. Impresionante. Esto por supuesto es una alegoría, ¿no? Pero hubo, ¿cómo explicar, no? No, clamor. Clamor. Ahí no es súplica, ahí es clamor. ¿Sí? Porque la súplica tiene otras características. Pero ese clamar
esa fuerza es una acción que puedes tenerla en tu cuerpo, propio de tus emociones, completamente válido. Hashem puso y constituyó en ti las emociones. ¿Me explico? Y en un momento tú estás asustado y quieres gritar y estás gritando propio del susto, eso es permitido. Eso es parte de la dinámica, digamos, del diseño del cuerpo humano para expresar. ¿Ok? En este caso, un momento de frustración, de susto, de miedo, de temor, etcétera, ¿no? Pero he allí la característica del clamor. Y eventualmente, amados, debemos clamar al Eterno. ¿Sí? Hay situaciones donde has venido orando, pero es necesario que tú te manifiestes. Porque en el sentido alegórico, Hashem no te ha escuchado. ¿Sí? Sabemos que Él es todopoderoso y aunque tú ores en tu mente, simplemente te va a escuchar. Eso lo sabemos. No hay duda de ello, ¿cierto? Él es todopoderoso. Pero nuestro accionar, definitivamente, amado, es determinante para el mover de la mano del Eterno. ¿Ok? Hay una enseñanza de Yeshua acerca de aquella mujer que pide misericordia, ¿sí? Para que el juez la atienda, ¿sí? Y es una parábola que él cuenta a los discípulos, donde esta mujer persiste y persiste y persiste con él hasta que el juez le responde. Y la enseñanza de Yeshua es que si ustedes persisten de igual manera, nuestro Padre que está en los cielos también le responderá. Entonces, hay acciones muy aparte a la fe, amado, que te lleva a expresarte de formas particulares o singulares delante del Eterno, que promueven la acción del Eterno a favor de tu vida. Y el clamor es una de ellas. ¿Ok? Rogar, en hebreo se conoce como tejná. Es buscar el favor del Eterno. Es buscar el favor del Eterno de una autoridad. Lucas 1:13, Lucas 2:37, Lucas 5:33, Romanos capítulo 10, versículos 1 y 2, Segunda de Corintios, Romanos capítulo 10, versículo 1, Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 11, Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 14 y Filipenses 1:4. Versículo 19 y Segunda de Timoteo. Capítulo 1, versículo 3, Santiago capítulo 5, versículo 16 y Primera de Pedro capítulo 3, versículo 12. ¿Sí? Hay lugar para el clamor. Nadie nos puede señalar porque clamemos al Eterno. ¿De acuerdo? Bien. Acudir, corbán, acercarse. Acudir desde el punto de vista de acercarnos al Eterno. ¿Ok? Cuando oramos para presentar nuestras alabanzas al Eterno, allí muy probablemente estás acudiendo a Él. Es decir, te estás acercando, estás presentando una ofrenda corbán. Gemir, neí, lamentar. Tiene que ver, este gemir es de lamentos. ¿Sí? Como el libro de Lamentaciones, compuesto por el profeta Jeremías. Por cierto que una porción de ella, bueno, todo el libro recomendaban leerlo esta semana a propósito de los días, ¿verdad? Proféticos e históricos de esta semana. Porque hay lugar para el lamento. ¿Ok? Hay lugar para el lamento. Así como tienen momentos de gozo, momentos de ira, momentos de tranquilidad, momentos de estrés, pueden darse momentos de lamentos. ¿Ok? Y generalmente ese lamento viene cuando tienes la pérdida de un familiar, cuando transcurren esos primeros días de luto y necesitas llorar, necesitas manifestar ese dolor, ser libre en esa emoción por ese familiar. Eso es completamente válido, amado. Eso es completamente válido. ¿Ok? Ocasionalmente nos encontramos con personas que tienen el estilo de coartar las emociones. ¿Sí? Entonces alguien está llorando porque el papá se le murió y le dice, no te preocupes, todos vamos a morir algún día. Esas palabras no me brindan ningún consuelo.
Eso lo sabemos todos. El tema es que en este momento se me murió el mío y yo estoy llorando, pues. Y tienes libertad para eso. Y es sano llorar. ¿Sí? Es sano llorar. Entonces, debemos velar mucho en saber cómo brindamos unas condolencias, cómo brindamos unas palabras de consuelo. No desde una resignación fría, sino generando empatía en aquel que está atravesando el dolor. ¿De acuerdo? Rezar. En hebreo se conoce como tefilá. Tefilá tiene que ver con rezar, juzgar, pero no juzgar de señalar. Juzgar de que mientras estás orando, estás como promediando, estás como evaluando la situación por la cual estás orando. ¿Ok? Interceder, buscar justicia, clamar al Eterno por justicia, es una forma de expresarnos, de expresar nuestra necesidad delante de Él, pero en el caso del rezo de la tefilá, indica siempre una oración dirigida al Eterno. Cuando oramos en la mañana, cuando oramos en la tarde, son tefilá, son oraciones que ya están compuestas, ¿sí? Diría algún cristiano convencional, es repetir palabras. La diferencia es que estas no son vanas, porque están dirigidas al Todopoderoso. ¿Ves la diferencia? ¿Sí? Cuando yo leo acá una oración, a ver, en principio es una tefilá, puedes verlo como un rezo. Estoy repitiendo palabras. Yeshua no condenó la repetición de palabras. Yeshua condenó fue la repetición vana de palabras. ¿Ok? Cuando lo haces de forma mecánica, leer de corrida por leer de corrida, allí no hay ningún efecto. Pero cuando tú lees con kavaná, con concentración, con dedicación, a propósito, con conciencia de lo que estás declarando para el Eterno, allí hay una sustancia. Allí hay una guía del Espíritu a pesar de tú estar leyendo una oración. ¿Ves la diferencia? ¿Sí? No sé a cuánto les ocurrió, si tuvieron oportunidad de compartir en las iglesias cristianas convencionales o tradicionales, que todas las oraciones son espontáneas. Y eso no es malo. Pero también hay lugar a la tefilá, a la oración que está escrita. Porque la oración que está escrita son salmos que están dirigidas al Creador. Muchas veces, y con esto no es mi intención señalar la oración espontánea, hay lugar para ello, ¿sí? Y de dibut se conoce en hebreo la oración espontánea, cuando tú hablas con el Eterno sin formalismo, sin protocolo, sino que te acercas a Él y conversas con Él tal cual como si estuvieras conversando con tu papá. ¿Ok? Es una oración espontánea. Entonces, hay espacios para la oración espontánea, pero también hay espacios para los rezos. ¿Ok? Sobre todo cuando ellos son compuestos a partir de los salmos. ¿Por qué? ¿Y cuál es una de las diferencias? Cuando oramos espontáneamente, generalmente le presentamos al Eterno nuestras necesidades. Nos mostramos a nosotros y no exaltamos su nombre. Pero cuando rezamos desde los salmos, exaltamos su nombre. ¿Ven la diferencia? Le atribuimos a Él la gloria, le atribuimos a Él el honor, le reconocemos a Él sin nosotros presentar nuestras necesidades. Entonces hay tiempo para ambas cosas. No debemos señalar los rezos. Y quienes rezan no deben señalar la oración espontánea. Hay lugar para ambos tipos de oración. Amén. Debo confesar que en mis inicios ver los rezos para mí fue motivo de prejuicios. Yo decía, no, pero espontáneamente se fluye de lo que hay en el corazón. Sí, tiene su lugar. Pero luego entendí que también los rezos fueron compuestos y estas oraciones que nosotros tenemos, que para algunos hasta se hace hasta tedioso, el solo escuchar cuando no estás en cabana, cuando no hay dedicación, aunque estás en calidad de oyente, también te aburres. Pero imagínese usted qué valor tenemos que agregar a los rezos cuando estas oraciones que nosotros elevamos al Creador son utilizadas desde el segundo templo, amados.
Entonces no son cualquier palabra, no es cualquier salmo. Entonces requieren de una honra y de una dedicación. Cuando estamos en un espacio en la que estamos recitando la misma, tenemos que estar allí para recitar también la misma, ¿sí? Más allá de cómo me hace sentir cuando se está rezando o cuando se están repitiendo las palabras de los sabios que en la antigüedad compusieron estos salmos, entre ellos el rey Salomón o el rey David, ¿sí? Entonces son tipos de oración y formas de expresarnos delante del Eterno, ¿sí? No sé si en alguna circunstancia usted le escribió una carta a alguien y probablemente lo que usted escribe en la carta, usted puede decirlo en persona, pero no se atrevía a tener que pasarla por escrito. Eso es como un tipo de tefilá, ¿ok? Como especie de un rezo. La forma de expresarlo que quede bien, que no sea espontáneo, que sea algo controlado, ¿verdad? Para no cometer ningún error en lo que quiero decirle a esa persona y dirigirme a esa persona. ¿Ok? Entonces hay lugar también al rezo. Ajá. Cantar, en hebreo, lashir. Elevar cantos o alabanzas al Creador. Aunque usted no lo crea, los cantos se convierten en un tipo de oración. Escuche. Los cantos se convierten en un tipo de oración. Porque cuando tú elevas, abres tus labios, ¿sí? Buenos días, bendecidos. Cuando ustedes elevan sus palabras al Eterno, en letras compuestas acompañadas de un adorno musical, ¿qué está compuesta en la letra? ¿Sí? Expresiones de alabanzas al Eterno, de reconocimiento a su grandeza, de reconocimiento a la creación, de reconocimiento a lo que ha hecho en tu vida, ¿sí o no? Por cierto, dicho sea de paso, y abro acá un paréntesis, importante siempre velar, y en esto, bueno, han caminado nuestros cantores, en saber tener criterio para la elección de la alabanza, ¿ok? Sabiendo que el primer enfoque de nuestro criterio es dirigirnos al Creador. Amén. Reconocer a Él sus proezas, reconocerle a Él sus atributos. Eso es lo primero, ¿sí? Si está dirigido a otro ente, hay que tener cuidado con ello, ¿ok? ¿Qué hemos hecho acá desde la práctica? Y esto lo he conversado con el maestro de música que está actualmente. En cuanto a la instrumentación, que él cree que Yeshua es el Eterno, el Padre, ¿ok? Y allí hemos conversado al respecto, hemos discutido desde el punto de vista bíblico el tema. Y eventualmente, a efectos de práctica musical, él ha elegido canciones que están dirigidos a Yeshua expresamente, ¿no? Y bueno, hemos conversado al punto. Él dice, bueno, lo que pasa es que es sencilla para tocar. Y bueno, hemos allí conversado al respecto, ¿no? Pero deben ser dirigidas al Eterno, ¿ok? Eventualmente se seleccionan alabanzas que en alguna frase, dentro de una estrofa, en algún punto, se le da reconocimiento a Yeshua, ¿ok? Probablemente ese salmista está viendo a Yeshua como el Eterno. Si eso es así, estamos haciendo todos los esfuerzos para elevar canto al Eterno desde una forma instrumental, para que no salgan esas voces dando ese reconocimiento o suplantando las letras, ¿ok? Estamos en eso. Sin embargo, eventualmente se cuelan algunas. Bueno, estamos en ese proceso de rectificación, pero entendido estamos, amados, de que nuestra alabanza como un tipo de oración, que es el punto que nos atañe acá, debe ser dirigida al Creador. Amén, al Creador. Bien. Ajá. No es el tema central, pero necesito hacer la salvedad. También, ocasionalmente, dentro de la letra, alguna estrofa hace un reconocimiento de Yeshua como Mesías. Y Él es Mesías. Él es el Mesías, ¿sí o no? ¿Sí?
no tengo una canción ahorita así de momento donde se alaba al Padre, al Eterno, y en algún momento en la profecía de la venida del Mesías se dice en la letra que el Mesías viene. Entonces, entonar este tipo de alabanza no es malo, no es incorrecto. Estamos repitiendo una profecía en la Escritura. Atentos con eso, porque entonces nos hacemos alérgicos al nombre de Yeshua, y cuando va el nombre de Yeshua en una canción, ya lo satanizamos. No necesariamente. Veamos el contexto de la letra. No es que es malo nombrar al Mesías en las alabanzas. Lo que es malo es atribuirle toda la gloria cuando toda la gloria es del Padre. ¿Vemos la diferencia? Hay diferencias en el punto, ¿no? Entonces, pido a todos pues la tolerancia para que si en algún momento coincidimos en alguna alabanza que nos genera alguna reserva, por favor, manifestemos, conversemos. Amén. Estamos para seguir rectificando. Lo otro, hay alabanzas, al igual que existen salmos, donde, por ejemplo, el rey David se está lamentando porque está triste, está deprimido, está golpeado. ¿Sí lo ves? Y eventualmente en esa tristeza, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te vas a expresar delante del Eterno? Lamentándote por tu vida, reconociendo que los enemigos están más fuertes que tú, reconociendo que los otros sí tienen cuando tú no, y así sucesivamente. Hay salmos que tienen esas características y tienen un fin determinado. Ahora bien, hay canciones que se han compuesto desde el estado emocional del cantante, ¿ok? Entonces ahí también tenemos que tener discernimiento, porque si son compatibles con algún salmo se pueden elevar, no hay problema. Pero si no son compatibles con un salmo, no deberíamos entonarlo. Eso fue un salmo para el que la cantó en ese momento, pero no debería ser un salmo para nosotros, ¿sí? También tiene su lugar y su contexto. A ver, por ejemplo, este Shabbat es un Shabbat de consuelo. Yo pudiera seleccionar una alabanza que ministra consuelo a la gente. Pero como ministra consuelo a la gente, puede ser que en las letras haya algunas ideas de que triste estuve, pero tú me salvaste, tú me diste una esperanza, por poner ejemplos, ¿verdad? Y lo importante acá es realzar que estuviste en una mala situación, pero saliste de ella. No quedarte en la mala situación. Entonces, hay también canciones cristianas que se enfocan en que están en una mala situación y terminó la canción y terminaste en la mala condición. No debe ser, ¿sí? Entonces, requerimos de discernimiento espiritual en cuanto a los criterios que deben estar claros a la hora de seleccionar las alabanzas que vamos a entonar al Eterno y darle lugar también al cántico nuevo, ese que surge de la profundidad de tu corazón. Amén. Bien. Este es un tipo de oración. Insistir, mantenerse firme en algo. Insistir, insistir, insistir es una actitud que te lleva a un tipo de oración cuando estás orando al Eterno por una causa. De persistir a pesar de la situación. Apelar, recurrir a un juez para que se revoque o se enmiende o se anule una sentencia. 9. Postrarse, shahá. El Salmo 95:6 dice: vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Postrarse y arrodillarse se han asociado durante mucho tiempo con la adoración y la reverencia. Esto lo podemos ver en 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 13, y en el Salmo 138:2, y Daniel 6:10. La oración de rodillas es una actitud en la oración. No toda oración, o mejor dicho, tú no estás obligado a orar de rodillas. Habrán oraciones donde tienes que postrarte delante del Eterno. Hay una actitud de rendición al Eterno y eso te va a conllevar a arrodillarte. Pero no va a ser toda oración. Tú puedes orar perfectamente acostado. Puedes orar perfectamente sentado. ¿Sí? Pero van a haber momentos de humillación donde el Espíritu te lleva a humillarte y allí debes postrarte. Eso surge en la alianza del Espíritu del Eterno.
Y finalmente suplicar, Hanán, que es el tema que nos trae acá en esta porción. ¿Por qué? Porque Moisés suplicó al Eterno para poder entrar en la tierra prometida. Entre todos estos tipos de oraciones, él suplicó al Eterno. Y a veces nos toca, amados, suplicar al Eterno. Es implorar por una petición de gracia, aunque sea inmerecida. Aunque no lo merezca, Señor, te pido, por favor, escucha mi oración, escucha mi plegaria, escúchame en este momento. Por eso al inicio del servicio, a propósito, leí el Salmo 86. En el Salmo 86 vamos a ver al salmista David expresándose al Eterno por causa de la gracia, para alcanzar su favor, para que sea guardado en los caminos. Amén. A veces nos corresponde suplicar. Suplicar, suplicar, suplicar. Hay momentos, amados, en nuestra vida de fe que se vienen vacíos, ¿ok? Donde te sientes neutral, donde no percibes el Espíritu del Eterno, ¿ok? Donde te sientes alejado de Él a pesar de estar haciendo todo en orden. En esos momentos se recomienda suplicar al Eterno. Suplicar, suplicar al Eterno. En todo momento, suplicar al Eterno. Porque la súplica permite que el Eterno te llene de su favor, te responda con su favor. De allí la importancia de la súplica. Amén. También es importante, aunque no está en la lámina, me lo trae ahorita el Eterno a mi mente, cuando la oración debe hacerse con la puerta cerrada. ¿Qué implica? Cuando Yeshua enseña en Mateo capítulo 6 que entra a tu aposento y cerrada la puerta, busca a tu Padre en lo secreto para que Él se revele en público. Él está hablando de intimidad. Hay momentos de intimidad. Hay momentos de estar a solas con el Creador. Que aunque tú tengas gente de confianza en casa y son los mismos miembros de tu familia, hey, este es un momento que yo necesito a solas con el Eterno. Y debes encerrarte. Aunque hay unas enseñanzas desde el pensamiento hebreo que entrar a tu casa y cerrar la puerta no es literalmente una casa o la casa donde tú vives y cerrar la puerta, no, sino cubrirte, usar el talit, del pensamiento judío en este caso, ¿verdad? Usar el talit y encerrarte en él, ¿ok? Para no tener ningún tipo de distracción. ¿Sí? La distracción es nociva, amados. Y yo recomiendo en estos tiempos modernos y actuales que cuando propiciemos esos momentos de intimidad con nuestro Padre Eterno, dejemos el teléfono en otro lugar. A menos que usted tenga mucho dominio propio y lo apague. ¿Sí? Pero créame, si aunque usted lo ponga en modo vibracol, ¿no? Y usted ve que se está moviendo, te alumbra la pantalla, la tentación te lleva hasta allá y te distraes. A ver, no me malinterprete. Atender el teléfono no es pecado, pero es una distracción que no te permite entregarte en intimidad con tu Padre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien. Esto con respecto a los tipos de oración en las Escrituras enfocados en la súplica. Sigamos. Ahora, básicamente de acá en adelante y en estos próximos minutos vamos a hacer repasos de lectura, ¿sí? Acerca de lo que Hashem nos quiere repasar para muchos acá presentes y lo que nos quiere dar a conocer para algunos. ¿Ok? Nos vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. De aquí voy a hacer algunos énfasis y vamos de corrida. Aunque no estamos afanados, amén. Este día es para Él. Veamos. Deuteronomio 4:1. Y ahora, Israel, escucha los preceptos y las normas que yo les enseño para que las pongan en práctica. Por cierto, fue la cita que leyó mi hermana al inicio del tiempo de alabanza. Escuchen. La versión de ella decía, y así dicen muchas versiones, ¿verdad? Algo así como que para que la pongan en práctica y tengan vida. Por favor, corríjame si no es así que dice la traducción, y tengan vida. Desde la Torá, cuando traducimos al español, nos dice a fin
de que vivan y entren a tomar la posesión de la tierra que les da Adonai, Elohim, a vuestros padres. ¿Cómo dice? Ajá, y vivan. Bueno, está un poco más cercana. Hay otro que dice que simplemente para que tú estés vivo. ¿Sí? Pero el tema es, y es el punto al que quiero llevarles a todos, y es lo que quiero destacar, es que poner por obra los mandamientos del Eterno nos da vida. ¿Me escuchan el punto? Poner en práctica los mandamientos del Eterno nos da vida. Nos da vida. La consecuencia es vida. La consecuencia de obedecer los mandamientos del Eterno es que nos dé vida. Y hay una advertencia: no añadiréis nada a lo que yo les mando, ni quitarán nada, para así guardar los mandamientos de Adonai, vuestro Elohim, que yo les prescribo. En cambio, ustedes, que han seguido unidos al Señor, nuestra autoridad, Elohim, nuestra autoridad, están hoy todos vivos. Miren cómo Adonai, mi Elohim, mi autoridad, me ha mandado. Yo les enseño preceptos y normas para que los pongan en práctica en la tierra en la que han de entrar para tomarla en posesión. ¿Qué énfasis quiero hacer? Muchos pudieran juzgar el hecho de que, Rafa, eso quedó para la historia, eso está dirigido al pueblo de Israel, yo soy venezolano, por lo tanto a mí no me alcanza esto. ¿Sí? Si esa fuera su opinión, yo se la respeto. Pero en el fondo de mi alma lo lamentaría mucho. Porque proféticamente hay otra serie de principios en la misma escritura que me colocan a mí en una posición de ser parte del pueblo. ¿Sí? Porque yo fui unido al pueblo de Israel. Y que yo sea unido al pueblo de Israel no me hace judío. Sí, claro, eso no me hace judío, pero sí me hace hijo del Eterno. Y esa es la identidad que sí me interesa. Amén. Lo repaso otra vez porque se nos olvida cuando estamos hablando con nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Nosotros fuimos injertados en el pueblo de Israel. El ser injertado en el pueblo de Israel no me hace judío. Es mi reiteración desde hace 7 años. Pero me hace hijo del Eterno. Me hace un ciudadano del reino. Me hace copartícipe. El prefijo co significa igual, igualdad, ¿sí? Me hace copartícipe de las promesas del Dios vivo. En Yeshua, a través de los méritos de Yeshua. Amén. Por lo tanto, en usted está, recibir o no, esta palabra de bendición. Que te alcance esta bendición. ¿Sí? Si te sientes parte del pueblo porque eres ciudadano en los cielos, potencialmente esta promesa se cumple a tu vida, se cumple en tu vida. Amén. Ahora bien, si usted no lo cree así, y lo ve desde el punto de vista meramente literal e histórico, y usted asume que en su vida no es así y no se cumple así, se lo respeto. Amén, se lo respeto, créanme. Porque al final juega mucho la percepción de cada quien, y eso se debe respetar también. ¿Ok? Pero, como su servidor, debo hacerle el hincapié, mis amados, partiendo de este principio fundamental de identidad, que esta verdad se hace vida en nuestra vida si nosotros la creemos. Y yo soy de los que lo creo. Amén. Y a pesar de respetar la opinión de cada quien y de cada cual, como servidor de ustedes, mi rol está aquí para insistirles en que creen esos principios. Amén. Y que por los frutos nos conocerán. Si yo creo en esto y aún así vivo una vida arruinada, usted podrá echarme dedo unos años más adelante. No, Rafa, tanto que tú predicaste eso y enseñaste eso, mira lo arruinado que estás. Lo voy a aceptar. Si es lo contrario, yo no le voy a señalar. Pero por los frutos conozcámonos en un futuro. Amén. Porque de parte del Eterno, amados, esta verdad es para todos los que hemos creído en su nombre, a los que hemos sido renovados en nuestro espíritu,
a lo que hemos nacido de nuevo, a lo que hemos sido purificados en agua, en el nombre de Yeshua, para tener una vida nueva y así el poder de la resurrección opere en nuestras vidas. Amén, mis amados. Bien, proseguimos entonces. Guárdenlos y practíquenlo, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos que, cuando tengan noticia de todos estos preceptos, dirán, cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. ¿Quisiera usted tener y contar con esta referencia? Yo sí, genuinamente. Yo sí quisiera que hablaran así de mí. Y la condición para que hablen así de mí es que yo me encargue de guardar y practicar los mandamientos. Amén. Ahora bien, debo acotar. Yo no lo voy a hacer solamente para que tengan buena referencia de mí. Sería muy egoísta solamente pensar en ese objetivo. ¿Sí? Yo voy a guardar y obedecer los mandamientos porque amo al Eterno. Punto. Amo al Eterno. ¿Sí? Que las naciones, que la gente en mi entorno quiera reconocer eso en mí, eso es consecuencia de, pero no es lo que yo estoy buscando. Amén. Esas son añadiduras, ese no es mi objetivo. Mi objetivo es obedecer al Eterno porque le amo. Y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está Adonai, nuestro Elohim, siempre que le invocamos? Será la pregunta que, según Moisés, ¿verdad?, se harían las naciones cuando ven al pueblo de Israel. Ven al pueblo de Israel hoy en día floreciente. ¿Y qué es lo que dice la gente? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la gente? En estos días, escuchaba de las noticias del revuelo que causó el estreno de la película de Barbie. Y yo dije dentro de mí, o eso es altamente satánico o lo creó un judío. Y después me meto a investigar y resulta que la mujercita, que digo, la muñequita, la creó una judía. Retiro lo dicho, pido perdón. Entonces, no es un tema de igualarlos. Es un tema de tener una identidad clara. Amén. De que si el Padre Eterno me ha dado el privilegio, porque es tremendo privilegio, mis amados. No todo el mundo tiene ese privilegio. El derecho está, pero no todo el mundo lo toma. Nosotros lo hemos tomado, ¿verdad? Por eso hoy estamos acá, ¿cierto? Y queremos ser benefactores y bendecidos por estas promesas, solo por ser parte de su pueblo. Hagámoslo, hagámoslo. Amén. Sigamos. Versículo 8. ¿Y cuál es la gran nación cuyos preceptos y normas sean tan justos como toda esta Torá que yo les expongo hoy? La Torá acá tiene que ver con la palabra del Señor, ¿ok?, con las instrucciones del Eterno, más que con una ley, con las instrucciones del Eterno, ¿verdad? Entonces, ¿qué instrucciones hay tan justas como esas? Si fue el Creador el que las creó, ¿qué cree usted? ¿Puedo compararla con alguna constitución de algún país? No. ¿Puedo compararla con los derechos fundamentales humanos que promulgó las Naciones Unidas? No. Todo eso se queda por debajo cuando lo comparo con la instrucción que el Padre Eterno creó y diseñó para nuestro bien, para el bien de su pueblo. Pero ten cuidado y guárdate bien. No vayas a olvidarte de estas cosas que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Enséñaselas, por el contrario, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hay un rol aquí con los padres y con los abuelos, ¿cierto? ¿Sí? Hay una advertencia. Con estos dichos, con este discurso de Moisés, viene una advertencia. Ten cuidado y guárdate bien. No vayas a olvidarte de estas cosas. Estas cosas, amado, eventualmente, ¿verdad?, en las consejerías me han dicho, Rafa, es que siempre es el mismo tema, ¿no? De cumplir o de obedecer, cumplir, obedecer, cumplir, obedecer. Púnchale.
Es verdad. Pero amados, basta que usted solo se tape los ojos o vea otro lugar para que toda esta riqueza se olvide. Increíble, se olvida. Tú te envuelves en la vanidad y todo esto se olvida. Increíble, finito. ¿Sí? Increíble. Lo sensible que es nuestra alma para tomar lo malo. ¿Sí? Porque esto implica esfuerzo y disciplina, ciertamente. No hay de otra, amado. ¿Sí? Caminar por este estándar implica esfuerzo e implica disciplina. Pero le tengo buena noticia. Hashem llama a los más indisciplinados, no importa. Pero Él les enseña ahora disciplina. Entonces, si fuimos indisciplinados y toca aprender disciplina, va a doler, inevitablemente. Va a doler. Amado, pero vale la pena. Amén. Vale la pena. Nuestra experiencia en este caminar es como la de un atleta rebelde, ¿no? Que empezó a entrenar, pero él hacía las prácticas a su forma. Yo llegué a ver muchos de estos atletas en mi crianza, pues en San Mateo, donde la gente era rápido corriendo en los 100 metros planos, pero tenía una inclinación en su cuerpo que no le ayudaba. Entonces tienen que desaprender para aprender la técnica idónea, la que es. Y en ese cambio eso genera incomodidad. Yo conocí un hombre que la botaba de un estadio en San Mateo, bateando lo que llamamos nosotros amarrado. O sea, tomando el bate de forma inversa. Y él la botaba de hondo. Y no quieren el hondo, sí, pero no es la técnica. ¿Me explico? Ahí está sujeto a una suerte. Tienes que irte a la técnica para que seas productivo en el bateo. Y así con cada disciplina deportiva hay unas demandas que, aunque para algunos sea básico, no, tiene su razón de ser. Eso tiene su razón de ser. ¿Ok? Lo mismo es la Torah. Cuando venimos al Eterno, a través del Evangelio, a través de las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Sin malicia alguna, empezamos a caminar a ciertas formas, ciertas maneras. Y Hashem, por amor eterno, te ve y dice, sí, hijo, pero yo te he llamado a ti para cosas mayores. Yo te he llamado a ti para entretejer contigo un propósito que demanda mayor esfuerzo porque necesito que camines mucho más firme y mucho más fino. Entonces necesito invitarte a que lo hagas de esta manera. Y ahí viene nuestra alma a revolcarse, ¿sí? En rebeldía del Eterno. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y le buscamos el porqué a todo. Y créanme, amado, todos, sin excepción, todos en mayor o menor medida hemos pasado por esa escuela. ¿Sí? Cuando no aceptamos algo, bueno, pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y al final, cuando te has rendido delante del Eterno, sabes tú, delante de Él, que era la forma de Él y no la tuya. ¿O no han tenido esa experiencia jamás? Yo creería, amado, que todos la hemos tenido. ¿Sí? Entonces, hay una advertencia a no olvidarnos de estas cosas y por ello la insistencia de repasar esta verdad siempre en nuestras vidas, siempre, 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 ¿sí? Sobre todo en la actualidad, amado, que el bombardeo es 24/7, ¿sí? Alguno de ustedes leyó la escritura solo hoy, porque vino a este recinto, quizás no lo hizo en el diario. Pero mientras tanto, ¿cuántas malas noticias llegaron a tus oídos? ¿Cuántas malas noticias llegaron a tus ojos? ¿Cuánta mala influencia llegó a tus 5 sentidos? En una semana. Ante o en comparación a este corto contacto que tuviste con la palabra del Eterno. Entonces, ese muy cuesta arriba, con todo lo mal alimentado que puedas estar desde el punto de vista espiritual, para darle tan poco a la Torah. Entonces, allí fácilmente cualquiera se olvida de la palabra del Eterno. Cualquiera se olvida de la instrucción que proviene del Padre Eterno. ¿Sí? Hay un salmo que declara: la suma de tus palabras es verdad, y cada una de ellas juntas, de tus ordenanzas juntas, es eterno. Sigamos. Otra advertencia, bien fuerte.
Deuteronomio 4:16 nos dice, no vayan a pervertirse y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea, figura masculina o figura femenina, figura de alguna bestia de la tierra, figura de alguna de las aves que vuelan en el cielo, figura de alguno de los reptiles que serpentean por el suelo, figura de alguna de los peces que hay en las aguas o debajo de la tierra. ¿A qué se está refiriendo acá esta advertencia? Idolatría, muy bien. Idolatría, ¿cierto? ¿Sí? El hombre, amados, el hombre en su estado pecaminoso es completamente víctima de generar una idolatría. ¿Saben por qué es eso? Porque naturalmente nuestro espíritu fue diseñado para depender del Eterno. Entonces, en el estado en el estado pecaminoso o en la naturaleza caída, vamos a buscar creer en algo, ¿ok? Y ahí es donde viene Hasatán y nos engaña. A través de una escultura, a través de un dios pagano, a través de cualquier elemento creado, la gente se engancha para creer en eso. ¿Sí? Vean, nos hemos esforzado, amados, por enseñar su verdad. Aquí en la comunidad, en esta estructura vamos para un año apenas, ¿sí? Pero trabajando en esta interacción con discípulos, estamos arribando al 7º año. Y qué duro ha sido, ¿no? Mientras procuras enseñar la verdad de Hashem. Pero si tú hablaras acá falsa enseñanza y hablaras que la luna y el sol son más poderosos que todas las cosas sobre la tierra, a lo mejor en un año acá tuviéramos mucho más gente, por increíble que parezca. Si no, pregúntale a los Illuminatis o pregúntale a cualquier otra secta que con pocas palabras el llenar a reventar. ¿Sí? Entonces, son aspectos a cuidar. Y la idolatría no es al contrario. La perversión abre puertas a la idolatría. Hay un punto donde tú te olvidas de la palabra o te puedes olvidar de la palabra y olvidándote de su instrucción caes en algún tipo de idolatría. Y no solamente porque tú hagas la escultura allí para creer en algo, no, sino porque tú haces formas para creer en algo. ¿Ok? Por ejemplo, una persona que cree en la política más que en el Eterno es una persona que está cayendo en el ámbito de la idolatría, en otorgarle poder más a un pensamiento político que a los principios del Eterno. ¿Lo ves? Yo recuerdo una vez, estaba yo como pastor de jóvenes y teníamos un programa semanal para salir a evangelizar. Y hay un hermano que siempre, era un muchacho joven, muy dinámico él, y siempre ponía peros para salir a evangelizar, ¿no? Que mejor era en estrategia, que la gente se aburría con palabras, que había que hacer show, que había que disfrazarse. Él buscaba dinámica y no era malo por un lado. Pero entre esos argumentos, al final, no salía a evangelizar. Cuando el innombrable se lanza por vez primera al gobierno, a la candidatura presidencial, ese hombre se iba puerta por puerta, yo buscando votos, puerta por puerta. Y yo lo vi, no me aguanté, hermano, me bajé la camioneta y fui para allá. Hermano, ¿cómo estás? Ah, el Señor te bendiga. Uy, hermano, si con esta pasión evangelizara, la mitad del pueblo fuera creído en el Señor. A Rafa, tampoco así, ahorita es un trabajo. Entonces, son formas. ¿Qué es la idolatría? Lo hemos definido en diversas ocasiones, ¿no? Y en diversos momentos. La idolatría es todo aquello que ocupa tu corazón antes que el Eterno. Todo lo que le quita su primer lugar. ¿Ok? Entonces, esto tiene multiformas. Pero hay que velar porque si no velas, te perviertes. Y al pervertirte, pones a un Dios distinto al Todopoderoso en tu vida. Tenemos que cuidarnos de la perversión. ¿Y qué es la perversión? Que es corromperse. En hebreo la palabra shahat describe la acción de una persona mala o un acto malo como algo torcido o deformado, que no está en armonía con la norma de Dios. Otros términos traducidos como perverso enfatizan aspectos similares de la maldad obstinada de un corazón no regenerado. Y aquí atentos, amados,
porque aunque no es el tema principal, necesito sacarle punta. A ver, cuando el ser humano se pervierte, su alma se bloquea, ¿ok? Se llena de oscuridad, se bloquea. Para algunos, incluso descienden, ¿ok? Hay niveles espirituales, lo que pasa es que esto tiene todo un contexto que hay que explicar paso a paso. No es el tema principal acá, pero les doy acá algunos tips. Cuando el pueblo de Israel estuvo de esclavo en Egipto y acto seguido salieron en libertad, así los llevó a que rectificaran sus almas. ¿Ok? Se cree que el pecado era tal que ellos se pervirtieron y descendieron. A ver, estás en lo terrenal y mientras más espiritual tú seas, tú asciendes niveles espirituales. Yeshua llegó al grado 50 y si quieres lo pones en duda. Jesucristo llegó al grado 50. Moisés llegó al grado 50. Y así muchos hombres fieles llegaron al grado 50. Y después venimos nosotros, 2, 3, en quinto, en sexto grado, en sexto. Y ahí vamos, ¿verdad? Ok. Cuando la gente está llena de maldad, desciende. Es lo contrario. ¿Ustedes se acuerdan de la recta real en matemáticas? ¿Sí? Números positivos y números negativos. Bueno, empiezan a descender. Entonces llegan a 50 niveles por debajo. Entonces, tienen que rectificar, tienen que transformar su alma para que vayan elevándose del sótano para llegar a un nivel terrenal para luego ser espiritual. ¿Ok? ¿Qué pasa con el que se corrompe, con el que se pervierte? ¿Sí? Adopta una actitud obstinada en su vida y nada tiene sentido. Todo carece de sentido para un corazón perverso, porque él necesita justificarse ante todo para mantener su posición y su estado emocional y espiritual, le agrego yo, ¿ok? En la vida de ese individuo. Ve usted lo peligroso que es esto. Entonces hay que salir de esa perversión. Si estamos conscientes, hemos pisado ciertos terrenos, nos hemos acercado a esos estados, tenemos que velar para salir de allí. Porque si nos mantenemos allí, amado, el mundo que nos rodea empieza a carecer de sentido. Nuestra vida personal empieza a carecer de sentido. Y lo que está es oculto. No es que no hay sentido, es que no hay luz en ese momento en el recinto. ¿Sí? No sé cuántos han tenido la experiencia de dormir tan profundamente que en un momento dado tú te despiertas y todo está completamente oscuro. Ya hay un lapso allí de tiempo que como que no caes en cuenta dónde es que estás. Sobre todo cuando estás en un espacio nuevo, ¿no? Cuando estás durmiendo por vez primera en una casa nueva, en un lugar nuevo, o fuiste a visitar a algunos familiares por varios días, y tienes esa experiencia completamente nueva. Concha, le pensé por un momento que estaba en mi casa, por un momento me perdí, ¿dónde era que iba a estar, no? Ese tipo de trance son los que vive una persona pervertida. Perdida, pero no porque el mundo a su alrededor o su entorno esté perdido, sino porque no está consciente de lo que está ocurriendo a su alrededor, que es diferente. ¿Ok? Entonces, ajá, así es, así es. Muy bien, sigamos. Cuando levantes tus ojos al cielo, cuando veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, no vayas a dejarte seducir y te postres ante ellos para darle culto. Eso se lo ha repartido Adonai tu Elohim a todos los pueblos que hay debajo del cielo. O sea, Hashem agregó para toda la humanidad la creación de las estrellas, de los cielos, del sol y la luna. Y en consecuencia la gente ha creído en eso. Pero eso es para las naciones. Eso no es para su pueblo santo, para su pueblo apartado, ¿sí? Pero a ustedes les tomó Adonai y los sacó del horno de hierro de Egipto para que fuesen pueblo de su heredad, como lo son hoy. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Sí lo ven? Continuemos. Y nos vamos con una profecía de Moisés. Vean lo que nos enseñan por acá.
Deuteronomio 4:27. Adonai les dispersará entre los pueblos y no quedarán más que unos pocos en medio de la nación a donde Adonai les lleve. Allí servirán a dioses hechos por manos de hombres, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen, ni comen ni huelen. Desde allí buscarás a Adonai tu Elohim y le encontrarás si le buscas de todo corazón y con toda tu alma. Cuando estés angustiado y te alcancen todas estas palabras, al fin de los tiempos, te volverás al Señor, tu autoridad, y escucharás su voz. Porque Adonai, tu Elohim, tu autoridad, el Señor, tu autoridad, es una autoridad misericordiosa. No te abandonará, ni te destruirá, y no se olvidará del pacto que con juramento concluyó con tus padres. Ahora, servido en dos platos. Ciertamente este discurso está dirigido al pueblo de Israel. Literalmente e históricamente hablando. Está dirigido al pueblo de Israel. Pero proféticamente, si nosotros fuimos injertados al pueblo, estas palabras hoy día nos alcanzan también a nosotros. Sin lugar a dudas, ¿no? Sigamos. Deuteronomio 4:39. Él es Dios único y así debemos internalizarlo, ¿sí? Y hacernos conscientes del proceso. Reconoce pues hoy y medita en tu corazón que Adonai es único, allá arriba en los cielos y aquí abajo en la tierra, y no hay otro como él. Guarden los preceptos y los mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas feliz. Hay gente que lucha por ser feliz en la vida, ¿lo he escuchado? Y nadie va a ser feliz, de antemano les aviso. En esencia, en este mundo terrenal, nadie va a ser feliz. Ahora, importante, el hecho que tú no seas feliz no significa que vas a ser infeliz o que te vas a morir amargado, no. Hashem nos ha llamado para tener vida en abundancia, y vida en abundancia se traduce en plenitud. Una cosa es que yo me sienta pleno y otra muy distinta es que yo sea feliz. Cuando yo dependo de una felicidad, necesito alcanzar cosas para tenerlo. Pero en la configuración de mi alma, yo no me voy a satisfacer con cualquier cosa. Entonces, quien tiene mucho querrá más. Entonces la felicidad se hace infinita. Porque no está en el diseño del Eterno para nuestras vidas ser felices. Pero repito, porque lo que pasa es que nuestra mente nos traiciona. Lo que nosotros entendemos que no es feliz, de inmediato buscamos el antónimo. ¿Y qué es el antónimo? Ser infeliz, ¿verdad? Estar amargado. No. Una cosa es no ser feliz, repito, y otra muy distinta es estar pleno en él. ¿Sí? Entonces, nuestra percepción y perspectiva debe estar fundamentada en ser plenos. Necesitamos ser plenos según los preceptos del Eterno, según sus principios. En su reino tenemos que ser plenos, punto. Si tú internalizas esa idea en tu vida, créeme, amado, te satisfaces a un 70%, el 30% viene caminando, pero te satisfaces a sí mismo en cuanto a tu identidad en un 70%. Y aunque estés pasando por cosas negativas, tú sujetas eso a la voluntad del Eterno. Solo Él sabe por qué permitió que así pasara. Porque te rindes a su autoridad. No es resignación, es reconocimiento de su autoridad. Es diferente. Atentos con eso, marca diferencia. No es lo mismo felicidad que plenitud. No es lo mismo resignación, muy bien, que reconocimiento al Creador. ¿Ok? A veces confunden eso. Cuando yo hablo con mis amistades, es que tú te resignas. No, yo no estoy resignado. Yo reconozco la autoridad del Eterno sobre mi vida. Estoy sujeto a Él. ¿Sí? Yo me voy a enfocar en lo que a mí me corresponde hacer. Lo demás está en el control del Eterno. Entonces no es que por depender de Él yo me quedo de brazos cruzados que Él haga. No. Voy a hacer lo que me corresponde hacer, pero tengo una esperanza viva de que Él va a hacer su parte. Y ambos nos complementamos y eso te da plenitud. Plenitud de gozo, dice la Escritura. No es felicidad, es plenitud de gozo. ¿Ok?
Es imposible alcanzar felicidad, amados. Porque en este mundo terrenal de naturaleza caída, cuyo gobernante es a Satán, ¿sí? En este mundo ya corroído, está alterado. Entonces, no puedes alcanzar felicidad en un caos. El caos ya está hecho. Cuando termine el caos, el Mesías venga, instaure su gobierno de 1000 años, ahí sí va a haber completa felicidad. Porque ya no va a haber nada malo. ¿Ok? A ver. Agarro a un individuo, se llama Felipe, les presento a Felipe. Felipe, todo lo que desea en su vida, así se lo da así. Dinero, posesiones, bienes materiales, familia, todo lo tiene ya. Ya él alcanza el tope de todo lo que quería. Perfecto. Y alguien al lado está enfermo y él no puede hacer nada por él. Si él es feliz teniendo todo esto, pero siendo indiferente a lo que aquí está mal, esa felicidad es limitada. ¿Sí lo ves? Pero si aún así él se siente completamente feliz a pesar del mal ajeno, esa persona es egoísta. Pero como es egoísta no puede ser feliz tampoco. ¿Sí lo ves? Por eso no podemos ser felices. Porque yo puedo tenerlo todo en términos materiales, pero si a alguno le falta algo, yo no me voy a sentir cómodo. Me siento incompleto. ¿Ves la diferencia? Entonces, nuestro objetivo es ser plenos, no felices. Ser plenos en Él. Entonces, guarden los preceptos y los mandamientos que yo te prescribo hoy para que sean felices. Eso es un error de traducción, pero a propósito lo dejé allí. Para que sean plenos, tú y tus hijos después de ti, y prolongue tus días en el suelo que Adonai tu Elohim te ha dado para siempre. ¿Ok? Vean lo hermoso de esta promesa, amados. Guardar los mandamientos nos da plenitud, pero aparte de eso le da plenitud a nuestros hijos. Y aquí, amados, a quienes somos padres, créanme, sin lugar a dudas, sé que en eso tenemos una unidad perfecta. Si a usted le dijeran la condición hoy, mire, ¿sabes qué? Tus hijos van a estar muy bien, pero tú tienes que morir hoy. ¿Qué hace usted? Da el paso. Da el paso. Le pregunto, yo doy el paso. Uf. Por mis hijos, yo prefiero que, a ver, si amamos a nuestros hijos, ¿no? Porque habrá más de uno por ahí que no ama a sus hijos. A ver, en el mundo ideal, si amamos a nuestros hijos, ¿sí? Sin lugar a dudas, somos capaces de dar nuestra vida por amor a ellos. Ese es el punto que voy. Pero resulta que esta promesa nos alcanza a nosotros para nosotros estar plenos. Pero también nuestros hijos van a estar plenos. Dicho de otra manera, usted quiere tener un futuro garantizado para sus hijos. Bueno, no todo depende de ellos. Hay una parte que depende de ti y va más allá de una manutención. Que eso es un deber. Así no lo quieres, eso es un deber. ¿Sí? Porque hay padres que se satisfacen por el hecho de cumplir o cubrir las necesidades de sus hijos. Eso no muestra de amor, eso es un deber. Ese es como el alcalde que te pone tremendo panfleto porque construyó una acera. Espérate, ese es tu deber. De que haces publicidad. Ese es tu deber, ¿sí o no? Ok. Entonces, esta promesa alcanza a que tú generes plenitud, tus hijos estén plenos, ¿ok? Y prolongues tus días. Esta prolongación de días está enfocada, amados, primero en largura de días, que vas a vivir más, pero aparte de eso, vas a disfrutar más. ¿Caen en cuenta en esa diferencia? Porque hay gente, amado, que lo enterraron a los 90 años, pero él se murió a los 60. ¿Usted sabía eso? Y no fue porque tuvieron 30 años sin buscarlo en la morgue, no, sino porque el tipo entregó su vida. O sea, el tipo se cerró en su vida y dijo, no, ¿sabes qué? Yo aquí no tengo futuro. Y lo que hace es existir, no vive. Hay toneladas de gente, amados. Miles de personas que existen, que no viven. ¿Ok? Y son gente que muere bien viejo, pero que ellos entregaron sus vidas hace 40, hace 50 años atrás. ¿Ok? Entonces, Hashem nos promete, por guardar sus mandamientos, prolongar nuestros días en años de vida, pero también prolongar nuestra vida por darnos calidad de vida. ¿Sí? Por disfrutar cada momento en nuestras vidas. Sigamos, finalizando por acá.
Entonces, siendo así, en cuanto a los mandamientos del Señor, nos vamos a Mateo 22:36, las Escrituras nos dicen lo siguiente: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Torá? Esto es un escriba que le pregunta a Yeshua para probar su conocimiento, ¿no? ¿Cuál es el principal mandamiento? Y Yeshua le dijo: amarás al Eterno tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De todo mandamiento depende toda la ley y los profetas. Se ha mal enseñado que todos los mandamientos suplantaron y eliminaron los 611 mandamientos restantes. No es así. Dice la Escritura, y enseña Yeshua, nuestro maestro. Jesucristo es nuestro maestro principal, ¿sí? Y él nos enseña que todos esos mandamientos dependen de la ley y los profetas. Hace un tiempo hice una ilustración. Conocemos lo que es una hamaca, ¿verdad? ¿Qué otro nombre le dan? Chinchorro, ¿no? Ajá, la hamaca. Este accesorio para dormir, ¿sí? Si una hamaca no tiene 2 puntos de apoyo, Alexander los conoce muy bien, ¿verdad? Las hamacas. Él tiene una en su casa y la disfruta. Ok, si él no tiene 2 puntos de apoyo, él no puede utilizar la hamaca. Bueno, como estos 2 puntos de apoyo son estos 2 principales mandamientos. Tú amas al Señor tu Dios con toda tu fuerza y amas a tu prójimo como a ti mismo. Si tú cumples con estos 2 principales mandamientos, los 611 mandamientos quedan colgados a ellos. ¿Lo ven? Entonces en ningún momento Jesús está enseñando, obedece todos los mandamientos y lo demás mándalo al diablo. No. Te está diciendo, si tú cumples con estos 2 principales, toda la ley y los profetas colgarán de ellos. Eso es lo que está enseñando el maestro. Sigamos. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis mandamientos y guarden mis derechos y los pongan por obra. Ezequiel 36:27. Estas son profecías. Y habitarán en la tierra que les dio a vuestros padres, y ustedes me serán por pueblo, y yo seré a ustedes por autoridad, por Elohim. Sigamos. Primera de Juan 2:4. El que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay verdad en él. Primera de Juan 2:5. Mas el que guarda su palabra, el favor de Elohim está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo sabemos que estamos en él? Por guardar su palabra. Si tú guardas su palabra, tú sabes que estás en él. Aunque las cosas estén mal, si yo estoy guardando su palabra, yo estoy en él. Él va a tener control. Va a haber una solución. Va a haber una salida en algún momento de la vida, porque yo estoy sujeto a él. El que dice que está en él, debe andar como él anduvo. Pero resulta que las andanzas de Jesucristo, él obedecía los mandamientos, él guardaba el Shabbat, ¿sí? Él obedecía al Padre, solucionaba cualquier conflicto con palabras, con senda sabiduría, ¿cierto? Así anduvo él. Y si él es nuestro maestro principal, ¿cómo deberíamos andar nosotros? Entonces no voy a poner en duda si me pongo condicionante a algunos mandamientos. No, lo que hizo Yeshua me corresponde hacerlo si él es mi maestro. Amén. Sigamos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Si me amáis, guarden mis mandamientos. Juan 15:10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Sigamos. Lámpara a mis pies tu palabra y alumbrará mi camino. Juré y ratifiqué el guardar los juicios de tu justicia. Afligido estoy en gran manera. Oh Señor, vivifícame conforme a tu palabra. ¿Usted está afligido? Busque vivificarse conforme a su palabra. Ajá. Con esta cerramos. En la porción que estamos estudiando el día de hoy aparecen los 10 mandamientos. Y vaya que los 10 mandamientos nosotros lo hemos enseñado que hasta se nos ha ido el día.
No voy a enseñar acerca de los 10 mandamientos, solamente los voy a mencionar. Con algunos énfasis, pero los voy a mencionar. Escuchen. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, país donde eras esclavo. Primer mandamiento. Primer mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios. En hebreo diría, yo soy Elohim, ¿ok? Tu Señor. Cuando vemos el término Elohim, no tiene una traducción literal al español, no lo tiene, ¿ok? Pero lo que más pudiera asemejarse a ese título, porque es un título, no es un nombre propio. Hay quienes creen que Elohim es un nombre propio de Dios. No, es un título. Ese título es un título de autoridad. Entonces, el primer mandamiento, el Eterno te dice, yo soy tu autoridad. ¿Y por qué? Porque tú eres mi autoridad. Bueno, porque tú estabas esclavo en Egipto y yo te saqué de allí. Por lo tanto, me perteneces. La religión nos enseñó a ver a Dios como una opción. Pero la verdad es que por sus mandamientos no es ninguna opción. Él te sacó de la tierra de Egipto, Él te sacó de la esclavitud. Ahora, usted muy literal me diría, no, Rafa, ¿cómo va a decir eso? Yo todavía he vivido aquí en la Victoria. A mí Dios no me ha sacado de ningún Egipto. Nada más que Egipto significa atadura, y cuando tú no le conocías, bien atado que estaba, que parecía hasta una momia, ¿verdad? Para andar por la vida. ¿Sí o no? Algunos le ha tocado con alcohol, con vidas apasionadas, desordenadas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estabas atado. Y por la luz del Evangelio alcanzaste libertad. Si alcanzaste libertad y has aceptado al Mesías como tu único y suficiente Salvador, permítame decirle que usted es libre del pecado, pero usted le pertenece al Eterno. Porque Él te compró a precio de sangre. ¿Lo ves? Él te compró a precio de sangre. Dio a su Hijo por tu causa. Imagínense ustedes. Entonces Él es autoridad sobre nuestras vidas. Amén. Él te compró. No tengas otros dioses además de mí. No hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en los cielos. Católicos me han dicho, arriba en los cielos, pero yo hago imágenes de gente santa que ha vivido aquí en la tierra. Espérate, sigue leyendo. Ni con lo que hay abajo en la tierra. Y ahora, ahí lo dejo. Ni con lo que hay en las aguas, ni debajo de la tierra. De nada te vas a hacer imagen, dice la Escritura. Segundo mandamiento. Y agreguen ese mandamiento, no te inclines delante de ellos ni le adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. En otro momento hablamos del celo, porque Dios es celoso. Escuche, es un escándalo para la perspectiva religiosa. Dios es celoso. Dios es celoso. Escuche. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. No lo tomes en vano. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Un compromiso, no vale, delante del Señor yo voy a cumplir contratos si no cumplo con eso. Por ejemplo, juramentos, compromisos, mentir, poniendo al Señor de primero cuando es mentira, todo eso es poner el nombre del Señor en vano. ¿Okay? Cuando hago algo contrario al Señor, estoy tomando su nombre en vano. Cuando me están señalando a mí de que estoy cometiendo un error, por ejemplo, cuando señalan, que es hijo de Dios, mira lo que está diciendo. Mira, no, él dice que es hijo de Dios, mira todas las groserías que dice. Esos señalamientos son tomar el nombre del Señor en vano. O sea, tú expusiste a esa persona que en su juicio ponga el nombre del Señor en vano. Por su comportamiento, así es. Escuchen, con esto terminamos. Acá. 5:11, 5:12. Observa el día del Shabbat y conságraselo al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado.
Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. Pero observa el séptimo día como un día de reposo para honrar al Señor. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tu ciudad. Quiero hacer un alto acá, amados, porque se nos han ventilado ideas de que guardar el Shabbat es solo para el judío. Y para nosotros es una opción relativa. Escuchen. Dice, ni tampoco los extranjeros que vivan en tu ciudad. Si el extranjero que vivía en las ciudades de los judíos tenían que guardar el Shabbat sin conocer al Señor, sin tener pacto con Él. No, yo simplemente vivo aquí, yo estoy obligado a guardar el Shabbat, sin tener una relación con el Dios vivo. ¿Cuánto más nosotros, que somos parte de su pueblo, estamos llamados a guardar el Shabbat? Punto y aparte, quiero aclarar lo siguiente. Se han ventilado ideas como que, a ver, un creyente de origen gentil que no cumpla con el Shabbat no va a tener el mismo peso que el judío, porque al judío es obligante. Y al creyente de origen gentil no. Eso yo lo puedo entender, estoy de acuerdo. ¿Sí? Pero en esa diferencia y en esa demanda distinta de carga, no significa que se convierta en la excusa relativa para que quede opción mía guardar o no guardar el Shabbat. ¿Sí lo ves? Entonces, esa postura un tanto relativa es, por ejemplo, por una persona nuevo creyente. No conoce la Torá, no conoce las implicaciones del pacto y eventualmente no va a cumplir con el Shabbat. A eso no lo va a condenar por eso. Eso se entiende. ¿Sí lo ves? Un Shabbat que esté en una situación de emergencia y debas asistir al médico, a la clínica, al hospital, por fuerza mayor debas hacer otra cosa. Así no te va a condenar por eso. ¿Sí lo ves? Un Shabbat que tengas que hacer X o Y cosas por fuerza mayor, forzado por una agenda. Esas cosas las permite el Eterno. ¿Ok? Pero no quedan sujetas a mi decisión. Porque para mí es relativo. Porque para nosotros puede ser relativo, pero para el Eterno no lo es, mis amados. ¿Sí lo ves? Y mi invitación acá no es que usted se sienta condenado si en algún momento lo ha visto así, o si inclusive su opinión es verlo así. No se sienta condenado. Amén. Para los que estamos en el Mesías, como lo establece la carta de los Romanos, para los que estamos en el Mesías, simplemente no tenemos ya condenación delante de Él. Esa es una condición, ¿verdad? Sea libre usted en su mente con la postura que usted quiera asumir. Pero sí quiero brindarle, amados, en función a este precepto, de que si los extranjeros que no tenían comunión con el Dios vivo debían guardar el Shabbat, cuanto más nosotros que se nos ha sido revelada la salvación que viene del Dios vivo. Con mucha más razón. ¿Sí lo ven? Entonces, sí creo que no es el mismo peso cuando en esta sociedad y bajo estas dinámicas de ocupaciones, eventualmente, por fuerza mayor, tengamos que atender una cosa. Esa es una condición. Repito e insisto, pero no que quede decisión nuestra de que no importa yo tomar una decisión de hacer algo ese día porque no pasa nada. No, hermano, si no es urgente, es bueno que revises. Amén. Y que Hashem sea el que dirija tu vida en relación con eso. ¿Ok? No por obligación, una vez más, sino por amor a Él. ¿Ok? Porque venimos insistiendo en las lecturas, guarda mis mandamientos, y este es uno de los mandamientos. Y ahorita estamos hablando de los 10 mandamientos que sin duda todos estamos claros que tenemos que obedecer, ¿sí o no? Y el cuarto mandamiento me habla de hablar del Shabbat. Entonces, si yo pongo el Shabbat en un punto relativo, entonces asesinar es relativo también. Y de vez en cuando yo puedo matar a alguien, de vez en cuando yo puedo matar a alguien, porque de vez en cuando me caen en la idea, pero resulta que estos 10 mandamientos, si los vuelvo, tiene cada uno de ellos por separado el mismo peso. Shabbat es tan importante como no mentir. No mentir es tan importante como no adulterar. No adulterar es tan importante como aceptar que el Señor sea mi Señor. Escuchar el primer mandamiento. Yo soy tu Señor, tu autoridad. Yo soy tu Señor, tu autoridad. Hemos cobrado conciencia de lo que significa el primer mandamiento cuando Él te dice, yo soy tu Adonai, tu autoridad. Tú vas a hacer lo que yo te diga porque yo soy tu amo. Esa es la postura de Dios, amado. No es relativo.
La postura de él es que hagamos lo que él diga que hagas. Y no partiendo de una obligación, sino partiendo de amor a él, del amor a él. Pero no hemos terminado, vea usted. Ni tampoco los extranjeros que vivan en tu ciudad. De ese modo podrán descansar tu esclavo y tu esclava lo mismo que tú. Versículo 15. Recuerda, estamos hablando del Shabbat, ¿sí o no? Versículo que estoy hablando del Shabbat. Ahora mira cómo cambia el tema. Supuestamente cambia el tema. Escucha el 15. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda observar el día de Shabbat. Yo se he detenido en ese análisis. Me enseña el mandamiento del Shabbat, cosa que no era nueva porque él lo manda desde el Génesis. Ajá. Pero eso te dice, guárdalo. Porque debes recordarte que yo te saqué de Egipto. Y vaya que a todos nosotros nos sacó de Egipto. Y si tiene duda, amado, de que usted no fue sacado de Egipto, piense por un instante, solo el ejercicio y la dinámica. Haga el ejercicio por un momento, cómo usted había destinado allá antes de conocerlo y cómo puede vivir ahora, a pesar de los 1000 problemas que pueda tener en el presente. ¿Cómo usted afrontaba la vida antes de conocerle y cómo la afronta hoy en día? ¿Verdad que es diferente? Entonces sí te sacó de Egipto. Sí te sacó de tierra de esclavitud. Sí te hizo libre de aquellos pecados. Aunque tengas tus luchas actuales. ¿Sí? Entonces, él dice, fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y poder. Por eso el Señor tu Dios te manda a observar el Shabbat. Pareciera que un estado de esclavitud no tuviera relación con la libertad que puedes gozar a él, con ese amo, cuando él ahora te otorga un día para que guardes reposo y te acuerdes de mí. Vea ese peso. Vea ese peso. Entonces, amados, punto de reflexión. Si me has sacado de Egipto, estoy llamado a guardar y consagrar el Shabbat. He escuchado de maestro que es un tanto relativo para el creyente de origen gentil. Eso tiene su contexto. ¿Sí? Como les dije, una persona que yo invité el día de hoy, yo no puedo pretender que cabalmente, de allí en adelante, para toda su vida va a cumplir con Shabbat. No, él está aprendiendo. ¿Me explico? Él se va a confundir, no va a tener el día claro. Eso es parte del crecimiento. Todos pasamos por eso. ¿Sí? Pero llegará un momento, amado, que en función a la demanda que el Eterno tiene sobre tu vida, porque te ha llamado para ser mejor que ayer, para ser mejor padre, mejor esposo, para ser un tipazo, ¿sabes? Para ser tremenda mujer en las manos del Eterno, para ser tremenda madre delante de Él, para ser una guerrera delante de Él. Oye, conforme a ese llamado hay mayor exigencia, y en esa exigencia va a estar, con amor, guardar el Shabbat. Y los mandamientos, los 10 mandamientos. Lo vemos. Pero repito, no desde una carga legalista. Ese es mi punto. No desde una carga legalista, sino desde el amor, por amor a ti, Señor. Amén. Por amor a ti. Y lo más importante, guardar el Shabbat no es venir para acá. Si tú creías que guardar el Shabbat es venir para acá, amado, cortico de vista, pido a Hashem que amplíe tu visión. Esto es una mera asistencia a una comunidad que enseña Torah. Hasta ahí. Usted puede guardar el Shabbat en su casa. No lo está violando por eso. A que agarramos el espacio, porque uno de los objetivos en Shabbat es estudiar su palabra, su Torah, y nos reunimos corporativamente en este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Bien podemos venir, bien podemos recibir de su palabra. ¿Amén? Pero usted pudiera quedarse en casa, eso sí. Me quedo en casa para honrar al Eterno. ¿Me explico? No me quedo en casa solo para mi satisfacción, no, sino por honor al Eterno. Hay allí una gran diferencia. ¿Sí lo ven? Porque hay también movimientos que atan la asistencia a la congregación en Shabbat con Shabbat. No, si tú no viniste a la congregación, tú no estás cumpliendo con el Shabbat propiamente dicho. No, no digas eso. Porque yo puedo estar en una iglesia en Shabbat, aquí mi hermano sentado, con pensamientos bien perversos y bien sucios, aquí. No estoy honrando al Eterno por estar acá, ¿sí o no? Pero la diferencia es que yo no puedo quedar en mi casa, orando al Eterno, entregado al Eterno en mi casa,
porque vaya que tengo tremendo lío, tremendas necesidades, no hay lo que hacer con decisiones a tomar, no hay lo que hacer con la creencia de mis hijos, estoy fajado allá orando al Eterno. La pregunta es: ¿quién está obedeciendo ese va? ¿El que está aquí con los pensamientos perversos a pesar de una asistencia perfecta, o el que se quedó en la casa velando por su familia orando al Eterno? Bueno, mi amado, usted es libre. En esos términos, usted es libre en esta comunidad. Usted no viene un día, yo no le persigo por eso. Baruch Hashem. Y le voy a juzgar desde el bien. Si no vino por algo de fuerza mayor. Y a veces yo sé que no fue fuerza mayor, pero sabes que yo te amo. Y si mi papá te aceptó a ti por hijo, y tú eres mi hermano, ¿qué me resta? Amarte. Amarte. Porque con el mismo amor que el Padre me alcanzó a mí, te alcanzó a ti. Entonces, ¿por qué voy a estar yo en señalamiento? Si alguien es mejor que el otro, si alguien lo está haciendo mal o bien. No, no, papá. Porque tú puedes fallar en A, pero yo fallo en Z. Tú fallas en la C. Todos tenemos fallas. Entonces, darse la cara de ser mejor que todo está raspado, porque ni Yeshua, que teniendo los méritos, tuvo esa actitud frente a sus discípulos. Entonces, vámonos a la esencia. En el amor al Señor, mis amados. Yo les repaso estos mandamientos no por una carga, no, sino por amor a Él. Dígame usted si no es meritorio honrarle. Me sacó, nos sacó de Egipto, no hay duda de eso. ¿Sí? Y te repasa, y ¿sabes por qué lo va a hacer? Porque yo te saqué de Egipto. Y si tienes dudas, bueno, está bien, no te sacó de Egipto, pues está bien. Pero el primer mandamiento dice que Él es tu amo. Saca tus conclusiones. Si Él es tu amo. Ok. Bien. Ya finalizando por acá. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que el Señor te ha dado. Ya adultos, es otro tipo de relación con nuestros padres, aunque debe prevalecer la honra. Pero si de casualidad, amados, hay indicios de que usted no ha tratado bien a sus padres, eso puede ser el producto de lo que estés viviendo hoy día. Escucha eso. Si usted no tiene una vida satisfactoria hoy día, tiene una vida arruinada, por poner un ejemplo, eso pudiera obedecer a tu deshonra a tus padres en un pasado. Y cuidado en un presente si no le has pedido perdón. Entonces, ¿quieres salir del atolladero? Una causa puede ser, estoy hablando en términos hipotéticos, porque puede ser otras causas. Pero si la causa fue que tú maldeciste a tus padres hace tiempo y no le has pedido perdón por eso, tu desgracia del presente obedece a eso. Y pídele perdón. Y pídele perdón. Pasamos un video. Hay alternativa. Ahora le puedes escribir una carta porque no lo puedes ver. Ajá. Por cierto, tengo una reserva en eso y ahora aquí un paréntesis. Optamos por una enseñanza de un rabino que dice que para pedir perdón, un método de sanidad interior, tú puedes utilizar una carta y pedirle perdón a la persona y enviarle la carta. Hasta ahí yo estoy de acuerdo. Pero mi maestro no dice, no le escribas una carta, ve y búscalo. Y pídele perdón adelante de presentar tu ofrenda. ¿Sí lo ves? Entonces, yo estoy de acuerdo con el rabino, con la carta. Oye, si tu papá está en España, ¿me explico? No tiene posibilidad de ir a España a pedirle perdón, mándale la carta, mándale un correo electrónico, no hay tema. ¿Sí? Pero si tu papá vive en la Mercedes y tú vives en la Mora 1, por amor al Señor, camina 3 kilómetros y si no yo te doy la cola y pídele perdón a tu padre. Amén. Porque tu situación del presente, repito, puede obedecer, entre otras cosas, es multifactorial, ¿verdad? A tu falta de honra a tus padres. Ahí les dejo. No asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo. Sobre el falso testimonio, para nosotros está claro que si hablamos mal de alguien, aunque sea verdad, perdón. A ver, si yo hablo mal de alguien, aunque sea verdad, sabemos que por la escritura está sancionado. No, así sea verdad, él es ladrón porque tú no eres quien para señalarlo como ladrón. Ahí está, y estamos bien. Pero hay veces que emitimos juicios de acercamiento o de aproximación, ¿sí? Por ejemplo, veo a una persona y deduzco que esa persona está de tal manera porque está pensando en algo malo y a lo mejor no es así. Eso también sería dictar un falso testimonio contra esa persona. Porque yo lo estoy viendo caibado y yo estoy viendo, no, ese tipo como tiene planeado robar a aquel. Pero eso es que el tipo lo que esté atribulado en su mente porque no haya cómo pagar la medicina para el cáncer de la mamá, un ejemplo, pues, ¿no?
Estoy yendo ahí un extremo, ¿no? Ay, ¿qué tal si no es eso? ¿Sí? Yo recuerdo que una vez, hermano, fui víctima de un atraco y me partieron la cabeza con la cacha del arma, me partieron la cabeza. Y en una casa me prestaron primero auxilio, me contuvieron ahí la hemorragia y yo me fui a una vigilia. Y entonces, estando en la vigilia, en medio del avance, yo me alejé de la parte musical porque me dolía mucho la cabeza. Y el sonido me aturdía mucho más, ¿no? Y yo me alejé. En un receso, bueno, yo me acerco a compartir con los hermanos. Y un hermano sigue tocando la batería. Y yo, hermano, ahorita que tengo un receso, no toque la batería. Es que me está volviendo la cabeza. Entonces él me dio así, no le gustó mucho, y él siguió tocando. Bajó el volumen, pero siguió tocando. Y yo le llamé la atención por segunda vez, hermano. Disculpa, ahorita en el receso. Después sí puedes tocar lo que quieras, pero ahorita en el receso, por favor, te pido, no toques la batería porque ya me duele la cabeza. Él se allí, pero molesto, pues, con mala actitud. Pero bueno, ahí lo dejo. Vamos al tiempo de la alabanza, yo me alejé un poquito más, no hubo problema, terminó. Y él se me acercó ya en la madrugada. Bueno, eso que te duele la cabeza, yo entiendo que, oye, pero ¿por qué la molesta? Y esto y el otro. Yo te he visto en otro momento cantando, saltando, y yo le no, sí, lo que pasa es que me robaron, hermano, como a las 10 de la noche, y tengo la cabeza rota. Bueno, y me empezó un dolor, y bueno, se me agravó más con la autoridad. Ay, hermano, perdóneme esa, yo no sabía. Tenía el que saber que a mí me habían robado para tomar la consideración de no tocar la batería. Ejemplo. ¿Sí lo ves? Entonces, cosas de cosas, pero suceden, ¿no? Y en fin, mis amados, no codicies la esposa de tu prójimo, ni desees su casa, ni su tierra, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada lo que le pertenece. Aquí entra, obviamente, codicia. Aquí entra envidia, ¿sí? Aquí entran muchos males cuando la gente sin velar está deseando el bien del otro. ¿Ok? Y está allí presente. 10 mandamientos. ¿Ok? Cada una de ellas, amados, son estudio de estudio. Quienes han estado en años anteriores han visto que cada mandamiento, eso se le desarrolla tremendo estudio, al menos de una hora en cada mandamiento. Es súper rico de la profundidad pues que tiene cada uno y la relevancia que tiene cada uno de estos mandamientos. Ahorita solamente estoy mencionándolo porque, repito, forman parte de la porción a estudiar el día de hoy. ¿Sí? Y quiero hacer ese énfasis en cuanto al Shabbat, ¿sí? Para que desde la reflexión equilibremos su importancia. Amén. La decisión que usted tome va a ser respetada, mis amados. Amén. Porque eso se trata de una relación, no conmigo, se trata de una relación con tu Padre eterno. Amén. Aquí lo que somos es un funcionario. ¿Sí? Un servidor más delante del Eterno. Amén.